Once a symbol of their close friendship, Everything's computer. the red Tesla Donald Trump bought to support Elon Musk now sits idle in the White House car park. Elon Musk empujó a un secretario del Tesoro dentro de la Casa Blanca. Culpó a 2 funcionarios locales de Los Ángeles por los disturbios migratorios y fue apartado del círculo íntimo de Trump. Todo en una misma semana explosiva. ¿Cómo pasó el hombre más rico del mundo de reformador a colapso político frente a nuestros ojos? I'm not thinking about Elon. I just wish him well. Playing down their very public break-up, sparked by Musk's criticism of Trump's signature Big Beautiful. No todos los días se escucha que uno de los multimillonarios más famosos del mundo se metió en una pelea física dentro de la Casa Blanca. Pero según múltiples fuentes internas, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Elon Musk se enfrentó cara a cara con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. No fue solo un intercambio tenso ni un acalorado debate de políticas. Fue una pelea a gritos que, supuestamente, terminó con Musk empujando a Bessent en un ataque de frustración. Steve Bannon, ex estratega jefe de Trump, confirmó públicamente la historia. Dijo que Musk explotó cuando Bessent lo confrontó por no haber cumplido con los recortes presupuestarios masivos que había prometido. Hasta $1 billón para ser After exactos. his extraordinary social media attack, culminating in Musk saying the president is named in the infamous Epstein files, documents related. Todo comenzó en medio de un día normal en la Casa Blanca. Musk estaba a solo unas semanas de terminar su cargo temporal de 5 meses como empleado especial del gobierno, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, también conocido como DOGE. Llegó con grandes metas y promesas aún mayores, principalmente que podía recortar enormes cantidades de despilfarro gubernamental y ahorrar mucho dinero a los contribuyentes. Pero cuando Bessent revisó los números, la realidad no se acercaba ni de lejos. Según él, Musk apenas había logrado avances. Solo se habían identificado recortes por unos 100.000 millones. Y gran parte de eso era difícil de verificar o había sido bloqueado por la burocracia. Para alguien como Bessent, conocido por decir las cosas como son, eso era inaceptable. Así que Bessent confrontó directamente a Musk. Supuestamente le dijo algo como: «Prometiste $1 billón. ¿Qué estás haciendo?». Eso tocó un nervio sensible. En lugar de defenderse con datos o diplomacia, el temperamento de Musk explotó. Testigos dicen que la discusión comenzó cerca de la oficina Oval y escaló rápidamente mientras ambos pasaban frente a la oficina de Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, y terminaban en el pasillo frente a la oficina del asesor de seguridad nacional, Mike Waltz. Ahí fue donde ocurrió el empujón, frente a otros miembros del personal de la Casa Blanca. Y no fue un simple empujoncito, ni un codazo sarcástico. Bannon lo describió como un acto físico de verdad, y agregó que ese tema era especialmente delicado para el CEO de Tesla. Las consecuencias fueron inmediatas. Dentro del ala oeste, el ambiente se volvió gélido. La noticia corrió rápido y no tardó en llegar a oídos de Trump. Según Bannon, Trump apoyó por completo a Bessent, considerando que el comportamiento de Musk fue inaceptable y poco profesional. A partir de ahí, la ya frágil posición de Musk dentro del gobierno comenzó a desmoronarse. En privado, otros funcionarios empezaron a cuestionar si realmente era apto para continuar en cualquier cargo gubernamental. Aunque Musk seguía teniendo muchos defensores fuera de la Casa Blanca, especialmente entre su base leal en X, antes Twitter, dentro del círculo de Trump ya no estaban dispuestos a seguir dándole el beneficio de la duda. To him is the great undoing of so much of the great work at Doge, which was meant to pare down. El incidente también avivó las crecientes preocupaciones sobre la imprevisibilidad de Musk. Algunos funcionarios ya se sentían incómodos con la forma en que estaba manejando Doge. Otros estaban preocupados por sus arrebatos públicos y publicaciones controvertidas. Pero un enfrentamiento físico cambió por completo la conversación. Ya no se trataba solo de políticas fallidas. Ahora el debate era sobre control, liderazgo y temperamento. Incluso para alguien con la influencia de Musk, un movimiento así en los pasillos más altos del gobierno es difícil de revertir. Some wonderful National Guard, they've really helped in a lot of problems they were having out there. They were afraid to do anything and Mientras Musk perdía terreno en Washington, se desataba otra tormenta, esta vez a casi 3.000 millas de distancia, en Los Ángeles. Redadas de ICE dirigidas a migrantes indocumentados se convirtieron en disturbios a gran escala y las imágenes que inundaban la televisión nacional no eran nada agradables. Humo en las calles, ventanas destrozadas, gas lacrimógeno
agentes federales enmascarados, parecía una película distópica. Y Musk, viendo todo desde el caos de la Casa Blanca, estaba furioso. No culpó al mal momento ni a las tensiones crecientes. Según fuentes internas, señaló directamente a 2 funcionarios de Los Ángeles que, a su juicio, habían perdido por completo el control de la situación. Y peor aún, estaban empeorándola activamente. America CEO Council. It's been a wonderful council. They've come up with some fantastic ideas. We're putting them into use. They're really the greatest business minds we have today. A puerta cerrada, Musk no se contuvo. Supuestamente acusó a estos funcionarios, cuyos nombres no reveló, de incompetencia al más alto nivel, llamándolos cobardes políticos que priorizaban la imagen mediática por encima del liderazgo real. En su opinión, habían convertido a Los Ángeles en el símbolo de todo lo que estaba roto en la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. En lugar de cooperar con las autoridades federales, Musk afirmaba que obstruyeron las operaciones de ICE, dejando a los agentes federales enfrentarse solos a disturbios violentos sin apoyo local. Para él, eso no era solo mala gestión, era sabotaje. And more. This is a pro-family initiative that will help millions of Americans harness the strength of our economy to lift up the next generation, and they'll really be getting. El estatus de ciudad santuario de Los Ángeles siempre había sido polémico, pero Musk lo consideraba directamente peligroso. Mientras las furgonetas de ICE ingresaban a los vecindarios y comenzaban a llegar los manifestantes, los funcionarios locales, según informes, se negaron a colaborar o incluso a reconocer que las redadas estaban ocurriendo. Musk creía que esa decisión enviaba el mensaje equivocado. Y cuando estalló la violencia, coches incendiados, vehículos federales rodeados por multitudes furiosas, no lo vio como una protesta espontánea, sino como el resultado directo de una negligencia política. Long time friend. Thank you. Thank you very much. Uber CEO Dara Khosrowshahi. Where is Khosrowshahi? Right here. Where? Para Musk, los disturbios en Los Ángeles no eran solo otra crisis, eran algo personal. Durante todo su tiempo en Washington, había defendido la idea de que las ciudades estadounidenses estaban siendo vaciadas por una burocracia inflada y liderazgos cobardes. Había apostado su reputación a que la reforma y la eficiencia podían restaurar el orden. Pero Los Ángeles ardía, y los funcionarios a cargo, en su opinión, no hacían más que culpar a otros y aparecer en programas de televisión para salvar su imagen. Eso lo enfurecía. Unless we pass our one big beautiful bill through Congress. And we have at stake the largest tax increase in American history if we fail to deliver. And we will not have this rocket. Supuestamente, Musk se desahogó en reuniones privadas diciendo que esos funcionarios se preocupaban más por los tweets que por las personas, y que su negativa a coordinar con ICE había llevado directamente a que civiles inocentes resultaran heridos. Musk se veía a sí mismo como alguien que decía verdades incómodas, y en este caso, la verdad era que los líderes locales tenían demasiado miedo al rechazo político como para hacer su trabajo. El momento de los disturbios no pudo ser peor. Musk ya estaba en una posición frágil con Trump. Su credibilidad dentro de la administración se había debilitado. Pero cuando señaló a Los Ángeles y dijo, «Esto es lo que pasa cuando nadie escucha», creyó que estaba demostrando su punto. Estuvieran de acuerdo o no con su estilo, estaba exigiendo rendición de cuentas de una forma que pocos en Washington se atreven. A former advisor to Donald Trump about Elon Musk. He claims that Elon shoulder-charged Treasury Secretary Scott Bessent after a war of words turned physical. En la Casa Blanca de Trump, la lealtad es una moneda de cambio. Y cuando llegó el momento de elegir entre Elon Musk y el secretario del Tesoro Scott Bessent, Donald Trump no dudó. Apoyó a Bessent con firmeza. Ese empujón dentro del ala oeste no fue solo un momento de frustración. Se convirtió en el instante en que Musk perdió el control sobre su lugar en la administración. Lo que pudo haberse resuelto en privado explotó en una fractura pública. Y Trump, que nunca tolera una humillación pública, dejó claro en quién confiaba más. Musk and Scott Bessent got into a physical altercation back in April. So Scott Bessent and Elon Musk were pitching strategies around the IRS to... Según fuentes internas, una vez ocurrido el incidente entre Musk y Bessent, Trump fue informado casi de inmediato. Su reacción no fue de simpatía. Vio el altercado no solo como una mala conducta, sino como una confirmación de que Musk se había vuelto una carga política. En privado, Trump supuestamente dijo que Musk estaba actuando de forma emocionalmente inestable e impredecible.
En el mundo de Trump, ese tipo de energía solo sirve cuando está bajo control, y Musk claramente lo había perdido. To the White House, but as you say, this is really interesting because this is coming from Steve Bannon, a former advisor to Trump, and he has told the Washington Post that essentially Elon... Steve Bannon, quien aún tiene una gran influencia con la base de Trump, no fue nada sutil sobre lo que pensaba. Describió el comportamiento de Musk como poco profesional y dijo que el multimillonario no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en materia de gestión gubernamental. No eran simples críticas al azar. Reflejaban un consenso creciente dentro del equipo de Trump. Musk había pasado de ser un reformador prometedor a convertirse en un riesgo. Lo que empezó como un movimiento audaz, traer a la figura más grande del mundo tech para limpiar Washington, se estaba convirtiendo en una advertencia sobre el ego y el exceso de confianza. Rugby player and put a shoulder into his rib, and the two of them had to actually get torn apart by other people that were in the room. So who knows what Elon Musk... Después del incidente, las cosas empezaron a cambiar tras bambalinas. Musk ya no era invitado a ciertas reuniones estratégicas. La comunicación se volvió más lenta. Figuras clave que antes le presentaban ideas comenzaron a murmurar dudas a sus espaldas. Quedaba claro que estaban empujándolo sutilmente hacia afuera, y a medida que salían más detalles sobre su desempeño en Doge, incluso aquellos que antes lo veían como un inconformista empezaron a replantearse su apoyo. La postura pública de Trump se mantuvo diplomática al principio. La versión oficial era que los desacuerdos ocurren y que todos sirven a voluntad del presidente. Pero detrás de ese lenguaje calmado había un mensaje más profundo. Musk había cruzado una línea, y Trump ya no iba a cubrirle las espaldas. No hubo intentos de defenderlo. No hubo una tormenta de tweets respaldando su historial. No hubo una declaración contundente reafirmando su apoyo. Solo silencio. Y en el mundo de Trump, el silencio suele ser más fuerte que las palabras. Posts that Donald Trump has made in response to what is going on in Los Angeles at the moment. So look, they are both patriots, and Elon Musk is supporting Donald Trump. Musk, por su parte, no aceptó el rechazo en silencio. Usó su plataforma en X para lanzar indirectas sobre cómo la administración manejaba su proyecto de ley de política interna. Dio a entender que lo estaban apartando por decir verdades incómodas, que la clase política en DC no estaba lista para alguien como él, pero cuanto más hablaba, más se aislaba. La confianza ya se había roto. Trump ya había tomado una decisión, y cuando se le da la espalda a alguien, la historia demuestra que es casi imposible volver a entrar en su círculo. Esto no se trataba solo de una pelea o expectativas incumplidas. Se trataba de control. Musk llegó a la Casa Blanca esperando tomar el timón, mostrarle a Washington cómo se hacen las cosas. En cambio, se encontró superado por el mismo sistema que pensó que podía dominar. Trump puede admirar a las personalidades fuertes, pero valora aún más los resultados. Y Musk, en su opinión, no los estaba entregando. Peor aún, estaba generando titulares por las razones equivocadas. Concerned about Elon Musk's influence over Donald Trump, and Donald Trump is showing that he really didn't have much at all, and Donald Trump is the most powerful person in America. Cuando Elon Musk se unió por primera vez a la administración Trump para liderar el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, las expectativas estaban por las nubes. Había prometido hacer lo que ningún burócrata había logrado: eliminar el despilfarro, cancelar programas inútiles y ahorrar al gobierno estadounidense más de $1 billón. Sonaba audaz, sonaba revolucionario. Pero cuando Musk dejó Washington 5 meses después, Doge se había convertido en el blanco de bromas internas, y su sueño del $1 billón se había derrumbado bajo el peso de su propio bombo. En el corazón de la misión de Doge estaba la idea de que una mentalidad de Silicon Valley podía arreglar el problema del gasto en Washington. Musk afirmaba que había agencias enteras funcionando en piloto automático, sin nadie midiendo resultados o impacto. Decía que algunos veteranos estaban recibiendo pagos bajo múltiples nombres. Aseguraba que otros tenían más de 125 años y seguían cobrando cheques del Seguro Social. Ese fue el momento que captó los titulares. La gente se quedó boquiabierta. Pero cuando los investigadores revisaron los datos, todo empezó a desmoronarse. Elections. So who knows if Trump would have won without Elon's money? The point is, he's the president now, and I think the responsibility... Al final, los de 125 años no eran un ejército oculto de muertos cobrando dinero del gobierno. Eran errores de ingreso de datos.
Sistemas antiguos no se habían actualizado correctamente y en muchos casos las personas en cuestión ya estaban marcadas como fallecidas, pero no habían sido eliminadas de los registros automatizados. No se había enviado ningún pago. No hubo fraude. Fue un fallo del sistema. Ese momento, que debía demostrar el genio de Musk, terminó exponiendo lo poco que se había hecho para validar sus afirmaciones. Los otros esfuerzos de Doge no fueron mucho mejores. El equipo de Musk apuntó a lo que llamaron contratos inflados y propusieron cancelaciones masivas. Pero los equipos legales de múltiples agencias se opusieron. Muchos de esos contratos estaban ligados a obligaciones federales a largo plazo y cancelarlos habría costado más en penalizaciones de lo que valían. En algunos casos, los recortes propuestos por Doge ya estaban siendo revisados por otros departamentos, haciendo que todo el ejercicio pareciera redundante. Dentro de la administración, algunos comenzaron a preguntarse si Doge estaba ofreciendo soluciones reales o solo haciendo ruido. A nivel interno, la moral dentro de Doge era mixta. Algunos admiraban la confianza y visión de Musk, pero otros se sentían cada vez más frustrados. Comenzaron a circular reportes de reuniones caóticas, prioridades cambiantes y falta de estructura clara. Aunque Musk prosperaba en el caos vertiginoso de las startups tecnológicas, el ritmo lento y agotador de la reforma federal no era algo que pudiera simplemente arrasar. Washington no se mueve más rápido solo porque él lo diga. Entonces llegó el golpe final. Mientras el Congreso se preparaba para debatir el enorme, gran hermoso proyecto de ley de Trump, todos esperaban que Doge presentara los recortes necesarios para cuadrar los números. Pero el informe que entregó Doge fue débil. Contenía recomendaciones vagas, algunas ideas de ahorro y muchas acusaciones, pero ningún plan detallado. Los republicanos en el Capitolio estaban furiosos. Habían apostado a que Doge haría ver el proyecto como algo responsable. En cambio, parecía imprudente. Cuando estallaron los disturbios en Los Ángeles como respuesta a las redadas de ICE, la ciudad parecía haberse sumido en una guerra. Gas lacrimógeno llenaba el aire. Coches fueron incendiados. Manifestantes enmascarados se enfrentaban a oficiales. Soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados para asegurar calles que se sentían más como campos de batalla que vecindarios. Lo que comenzó como una serie de operaciones de deportación selectiva se convirtió rápidamente en una crisis nacional, con imágenes de vitrinas ardiendo y caos encabezando cada noticiero importante. Viendo todo desde Washington, Elon Musk, según se informa, colapsó. Llevaba semanas advirtiendo que las cosas en Los Ángeles estaban al borde del colapso. Musk creía que el liderazgo de la ciudad había desafiado intencionalmente las órdenes federales, bloqueado la cooperación con ICE y avivado las emociones públicas hasta el punto de la explosión. Para él, esto no era una protesta, era el resultado predecible de un liderazgo irresponsable. Y mientras la Casa Blanca luchaba por controlar la imagen pública, Musk veía otra cosa: la confirmación de que había tenido razón todo el tiempo. En conversaciones privadas, culpó a 2 funcionarios específicos de Los Ángeles por permitir que la ciudad se descontrolara. Los describió como imprudentes, delirantes y más interesados en su imagen mediática que en la seguridad pública. So many locations, I don't know what to do with them all. About that Tesla, did you ever see Elon Musk get physical with the Treasury Secretary? No, I didn't. Dentro de la administración, quienes aún lo escuchaban decían que Musk estaba furioso, no solo por la violencia, sino por lo que él veía como sabotaje intencional. Afirmaba que la negativa de la ciudad a apoyar a ICE o incluso a reconocer lo que los agentes federales enfrentaban en el terreno ponía vidas en riesgo. Cuando comenzaron a circular videos de migrantes siendo arrastrados fuera de sus lugares de trabajo y camionetas apedreadas, Internet explotó en indignación. Pero Musk señalaba esos clips como prueba de que la ley y el orden se habían ignorado por demasiado tiempo. Según informes, le dijo a un alto asesor que la violencia había sido orquestada por los mismos que habían protegido el caos con fines políticos. La situación escaló tan rápido que, para cuando se activó la Guardia Nacional, ya había más de 300 soldados en Los Ángeles. Eso no impidió que los disturbios se extendieran a otras partes de la ciudad, incluyendo Compton y Paramount. Las llamas se propagaban, camiones de prensa eran atacados, y en algunos lugares, las fuerzas del orden se retiraron por completo para evitar provocar más enfrentamientos. Para muchos estadounidenses viendo desde casa, ya era difícil entender de qué trataba la protesta. Pero Musk estaba enfocado en el fracaso del liderazgo. No le importaba lo desordenada que se viera la situación en las noticias. Quería que se expusiera a quienes culpaba. Al mismo tiempo,
Sus críticos lo acusaban de intentar apropiarse de una crisis humanitaria compleja para redimirse políticamente. Decían que usaba los disturbios como cortina de humo para desviar la atención de sus propios fracasos con Doj y en la Casa Blanca. Pero a Musk no parecía importarle. Sus publicaciones en línea se volvieron más agresivas. Advertía que más ciudades podrían seguir el ejemplo de Los Ángeles si los líderes del gobierno seguían cediendo ante lo que él llamaba política óptica. Decisiones tomadas solo para quedar bien, no para funcionar. And I just wish him well, very well, actually. On Elon Musk, do you plan to speak to him on the phone anytime soon? La Casa Blanca misma estaba dividida. Algunos dentro del círculo de Trump coincidían con Musk en que los gobiernos locales estaban fuera de control. Otros pensaban que Musk solo estaba echando más leña al fuego. Pero sin importar de qué lado estuvieran, era evidente que Los Ángeles se había convertido en un símbolo nacional de la lucha de la administración por controlar la política migratoria. Y en la mente de Musk, esta era la batalla definitiva. Según informes, les dijo a sus aliados que si nadie hacía rendir cuentas a esos líderes locales, se enviaría el mensaje de que el caos funciona. Justo cuando parecía que el colapso político de Elon Musk no podía empeorar, el New York Times publicó un reportaje que sacudió tanto a Washington como al mundo tecnológico. Según múltiples fuentes, Musk supuestamente había estado usando una combinación de ketamina, MDMA, éxtasis y hongos psicodélicos mientras trabajaba dentro de la Casa Blanca de Trump. El artículo no se anduvo con rodeos. Describía una cultura de reuniones nocturnas, cambios de humor extraños y murmullos entre el personal de alto nivel de que Musk no estaba en condiciones mentales de tomar decisiones serias. Y para muchos en DC, eso planteó una pregunta más fuerte que todas las demás. ¿Realmente estaba Musk capacitado para estar cerca del centro del poder? La reacción fue inmediata y polarizante. Los críticos dijeron que el reportaje explicaba todo: su comportamiento errático, sus arrebatos públicos, el empujón al secretario del Tesoro Scott Bessent. Señalaron sus publicaciones en línea, muchas de las cuales parecían más berrinches emocionales que estrategia política. Si Musk realmente había estado experimentando con potentes drogas psicoactivas durante una de las misiones más importantes de su vida, eso ponía en duda no solo su criterio, sino cada decisión tomada bajo su mando en Doge. Así que, ¿tú qué opinas de todo esto? Cuéntanos en los comentarios.